observación que es muy importante, ¿listo? Si C es punto crítico, entonces esto es solución de mi ecuación autónoma, ¿listo? Ese tipo de soluciones tiene un nombre especial y se llama soluciones de equilibrio, ¿listo? Soluciones de equilibrio. Bueno, vamos a ver lo que es un retrato de fase. Aquí, y vamos a observar estas, digamos, como elementos que aparecen ahí. Bien. Bueno, me interesa una cosa. Me interesa conocer pues el retrato de fase y para qué sirve, cómo se relaciona con las gráficas que ustedes observan ahí. Esto está de manera como general, ¿bien? Yo lo voy a aterrizar en un ejemplo para explicarles bien cómo funciona esto y para que pues quede un poco más claro la idea detrás de lo que vamos a hacer pues el día de hoy, ¿listo? Entonces, básicamente un retrato de fase va a ser lo siguiente. Vamos a verlo con un ejemplo porque es como que lo más fácil de explicar. Entonces acá, ¿qué es un retrato de fase? Entonces, bueno, vamos a hacer el retrato de fase con un ejemplo, como les dije. Entonces, de manera general, un segundo. Bueno, entonces empecemos acá. Considere la ecuación autónoma. Considere la ecuación autónoma de, utilicemos esas mismas letras acá como para, de P de T igual a P por 4 menos 2P. ¿Listo? Por ejemplo. Y entonces considere esta ecuación diferencial y haga un retrato de fase. Entonces haga el retrato de fase. Bueno, entonces el retrato de fase, ¿qué es? Como les decía, vamos a marcar primero que todos los puntos críticos de esa ecuación diferencial. Entonces son los puntos que hacen derivada igual a 0. Entonces P por 4 menos 2P igual a 0. Entonces esto se hace en 0 cuando P es igual a 0 y cuando P es igual a 2. ¿Listo? Esos son los dos puntos críticos de mi ecuación diferencial. Entonces, una vez ya tenemos los puntos críticos, vamos a hacer lo que se llama el retrato de fase. El retrato de fase va a ser bastante sencillo, la verdad. Lo siguiente, ¿no? ¿Quién es la variable dependiente acá? Pues es P y la variable independiente es T, ¿cierto? Cuando uno grafica ese tipo pues digamos que vamos a hacer la gráfica de la solución de esas ecuaciones, entonces uno hace el plano cartesiano, marca aquí T porque es la variable independiente y aquí marca pues a P, ¿listo? ¿Qué es un retrato de fase? Pues un retrato de fase que más o menos me va a asignar de la función. Bien. Entonces voy a marcar a los puntos críticos de este retrato de fase. Entonces el punto crítico que hay solamente es 0 y 2. Entonces marco esos puntos. ¿Listo? Y usted va a hacer en medio de esos intervalos porque el punto 0 y el punto 2 partió a la recta vertical,
la partió en 3 pedazos, ¿cierto? En el pedazo desde menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2 y de 2 hasta infinito, ¿listo? Entonces, acá, si P toma valores entre menos infinito y 0, si P toma valores entre 0 y 2, y si P toma valores entre 2 e infinito, vamos a ver cómo es el comportamiento de la función, perdón, de la derivada. ¿Listo? Mire que usted acá ya factorizó la derivada, ¿cierto? La factorizó como P por 4 menos 2P. Entonces aquí, pues para saber el signo de la derivada, usted puede analizar cómo se comporta P y cómo se comporta 4 menos 2P. Y mirar, pues en últimas, que el producto de esos dos, pues es pues el signo de la derivada, ¿no? Entonces, si P toma valores entre menos infinito y 0, entonces P es, en este caso, P va a ser negativo. ¿Y cómo va a ser lo que está aquí dentro de este paréntesis? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo va a ser 4 menos 2P si P está entre menos infinito y 0? Va a ser positivo, exactamente. Entonces, la derivada, como es el producto de esos dos signos, pues es negativo acá. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí o hay alguna pregunta? Bueno, entonces, de 0 a 2. De 0 a 2, ¿cómo es P? Pues borramos acá. Y de 0 a 2, pues P es positivo. De 0 a 2, ¿cómo es este término? 4 menos 2P. Es positivo, ¿cierto? De 0 a 2 es positivo. Entonces, esto quedó siendo positivo. Bien. Y de 2 a infinito, pues, de 2 a infinito, ¿qué tenemos? Que P sigue siendo positivo, pero 4 menos 2P se vuelve negativo. Entonces acá hay un menos. ¿Listo? Bueno. Entonces resulta que ¿para qué me van a servir esos signos? ¿Qué pasa cuando la derivada de una función es negativa? ¿Qué pasa cuando es positiva? ¿Qué me dice eso acerca de la función? ¿Qué me dice eso acerca de cómo es la curva solución? Si tengo derivada negativa, ¿qué me indica eso sobre la función? ¿Hacia dónde abre la curva? No La necesariamente. pendiente. Que es decreciente. Exacto, que es decreciente. ¿Sí? Eso me dice que mi función es decreciente. Es decir, como es decreciente, pues vamos a, con una flecha, a decir que, vamos a indicar con una flecha precisamente que eso decrece, con una flecha hacia abajo. Cuando el signo es positivo, pues estamos diciendo que es creciente. Y cuando el signo pues es negativo, otra vez que es decreciente. Y eso, esas flechas, ¿para qué me sirven en mi retrato de fase? Pues precisamente el retrato de fase es eso. Que usted mire en el intervalo de 0, de menos infinito a 0, ¿cómo es su función? Su derivada. Ah, fue negativa. Quiere decir que es decreciente. Y con una flecha hacia abajo, marco precisamente el comportamiento. De 2 a infinito, ah, se volvió creciente. Perdón, de 0 a 2 se volvió creciente. Y de 2 a infinito se volvió decreciente.
Y esto que ven ustedes acá es lo que se llama un retrato de fase. Vea que esa pequeñita recta que ustedes ven ahí guarda mucha información porque está guardando información de los puntos críticos, es decir, dónde la derivada se hace cero, en dónde la derivada es positiva, dónde es negativa, y también pues le da información acerca de su curva. Le dice, mire, la curva ya es creciente, la curva es decreciente, ¿sí? Bueno, esa es la información que tenemos de un retrato de fase. ¿Qué otra cosa podemos observar usando el retrato de fase? Con el retrato de fase no solamente podemos observar dónde la función es creciente, dónde es decreciente, sino que podemos hacer un análisis un poco más profundo de esa información. Y bueno, vamos a ver qué análisis es el que podemos hacer con esa información. Bueno, entonces, ¿por qué el retrato de fase es pues de manera vertical? Claramente es porque las funciones allí dependen solamente solamente de la variable pues dependiente, P, ¿cierto? Y pues de esa manera podemos marcar pues toda esta información que tenemos acá. Pero bueno, ¿eso qué me dice acerca de las soluciones? ¿Sí? De las soluciones como tal. Porque me está diciendo, mira, hay un pedazo donde las soluciones tienen que ser crecientes, otro donde las funciones tienen que ser creciente, creciente. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer acá, voy a robarme el retrato de fase, copiarlo de nuevo para hacer el siguiente dibujo. Entonces, vamos a hacer el siguiente dibujo. Vamos a tratar de colocar aquí cómo sería el comportamiento de las posibles soluciones acá. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes que la clase anterior les dije que cuando se encuentren los puntos críticos vamos a tener de unas rectas que son solución? ¿Sí recuerdan eso? ¿Y quiénes son? En ese caso en específico, ¿quiénes son? Lo acabo de decir al principio de la clase. Las soluciones de equilibrio. Exacto. En este caso, ¿quiénes son las soluciones de equilibrio? Donde P igual a 2 y P igual a 0. O sea, son estas soluciones. Voy a marcarlas así, pero pues sabemos que son soluciones, ¿listo? Entonces, estas dos son solución, ¿listo? Esto hace que mi plano esté dividido pues en tres regiones, ¿listo? Específicamente quede dividido en tres regiones, ¿bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esto queda dividido en la región R1, queda dividido en la región R2 y en la región R3. Voy a hacer un pequeño señalamiento en color de lo siguiente. En esta región que señalé en color verde, las funciones o las soluciones son decrecientes, al igual que acá, ¿cierto? Y al igual que, bueno, aquí en este cambio, ¿no? Aquí en este pedazo es creciente, ¿listo? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Será que en algún momento la solución, las posibles soluciones, pueden atravesar las diferentes regiones? Es decir, como que queden graficadas, por ejemplo, en la región R1 y en la región R2, o en la región R2 y R3, o en todas las regiones, o sea, como que las atraviesen. ¿Será posible eso? Plantearnos esa pregunta. Es decir, por ejemplo,
Hay una función que acá dice, bueno, en lo verde la función está decreciendo, después empieza a crecer y después decrece. Será, digamos, como viable que podamos hacer la gráfica de una solución que atraviese, no sé, dos de los elementos, bueno, de las regiones que tenemos ahí. No, porque digamos esas serían como las asíntotas de la gráfica, ¿no, profesora? ¿Por qué son asíntotas de la gráfica? Porque podemos ver que, digamos, ahí esto son puntos ciegos, por así decirlo, en donde pues la gráfica cambia sus puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, la pregunta será, ¿será que en este pedazo, digamos, bueno, la gráfica debe crecer? Entonces, suponga que usted tiene una gráfica de esta forma. Entonces, crece y en algún momento empieza a decrecer, ¿sí? El comportamiento de ella. O, por ejemplo, es que está decreciendo por acá, la gráfica, y después empieza a crecer. ¿Será Eh, posible eso o qué sucede ahí? Pues sí, digamos, ese decrecimiento o crecimiento, pues ya se vería reflejado en el siguiente intervalo. Es como si hubiese Intervalo. un salto, ¿no? Señora, señor. Es como si hubiese un salto, o sea, va decreciendo Un y es como salto. si bajara y empezara a crecer y otro salto y empieza a decrecer. O sea, la pregunta, ¿será que yo en algún momento puede haber alguna curva que atraviese, bueno, que siga todas estas condiciones, que crezca, bueno, vuelva a crecer, em, pero pues que atraviese, que pase por esta recta, o sea, que haga cosas así como es, que está creciendo, bueno, acá como que atraviese alguna de las regiones? O sea, ¿será posible eso, que la atraviese? Bueno, entonces hay que tener algo en mente y es lo siguiente. Esas rectas que yo coloqué, obviamente ustedes están un poco pues como, no sé, distraídos por el dibujo que está ahí y de pronto de ahí la respuesta de que se comportan como unas asíntotas y todo este, digamos, como observaciones que ustedes hicieron, ¿bien? Pero la pregunta va un poquito más de, olvidémonos de esos dibujos y vamos pues como a la pregunta en sí. Entonces, ¿será que habrán algunas soluciones que puedan atravesar de región en región? Y la pregunta entonces será plantearse lo siguiente. Si llegara a suceder eso, si pudiéramos tener soluciones que atraviesen la región 1, la región 2, la región 3, o sea, que empiecen a tener un comportamiento como este, uno se preguntaría lo siguiente, ok, mire, en ese punto que marqué en azul, que es precisamente la intersección de la curva que está atravesando y de la recta esta que está acá, la recta P igual a 2, ahí uno se pregunta, bueno, ¿será que en ese punto estoy teniendo dos soluciones, cierto? Porque P igual a 2 es solución y estoy diciendo que hay una curva que está atravesando las dos regiones, indispensablemente si las atraviesa tiene que cortar a P igual a 2. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Será, eso sí puede pasar o por el contrario no puede pasar? Entonces, ¿qué nos estaríamos preguntando? Suponga que las coordenadas de este punto es x0, y0. Bueno, en especial y0 no, porque sería t0 y 2, porque pasa pues por p igual a 2, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿será que este problema de valor inicial de p de t, que es igual a p por 4 menos 2p,
y que pase por el punto, o sea, que P de T0 sea igual a 2. Entonces la pregunta es, este problema, pues, el problema de valor inicial, ¿tiene única solución? Entonces, recuerde que para que tenga única solución, y nos estamos preguntando ahí en ese pedazo, que tenga única solución, entonces vamos a recurrir al teorema de existencia y unicidad, ¿cierto? Del problema de valor inicial. Entonces, ¿qué dice ese teorema? Ese teorema le plantea a usted lo siguiente. Si usted tiene su ecuación diferencial y resulta que esta función, que es la que está acá, esa función f de t, p, con p igual a 4 menos 2p. Y la derivada de eso, o sea, la derivada es, ¿la derivada de quién? De f con respecto a p. Entonces esa derivada aquí es igual a 4 menos 4p. ¿Sí? Me corrigen ahí si está mal. Bien. Entonces, tenemos estas dos condiciones. ¿Qué me dice el teorema? Me dice, usted necesita que P, que esta función sea continua en un intervalo y esta que sea continua en un intervalo y. ¿Listo? Pero fíjense que esta derivada parcial es precisamente la derivada de la función de la función esta que tomo acá, ¿cierto? La derivada de la función esa que está ahí. Es decir, que esta en últimas, como la función suya es autónoma, entonces esto queda siendo una función de una sola variable, ¿cierto? Porque t no aparece por ningún lado, porque es la variable independiente. Entonces necesita continuidad de la función y continuidad de la derivada de esa función, ¿sí? De la derivada sencilla, ¿listo? Bueno, pues resulta que ¿quién es esta función? Esta es una función, esa función que está ahí, como es una función solamente en p, este y que está acá, pues puede tomar puede ser cualquier intervalo en R, ¿sí? Puede ser cualquier intervalo. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier intervalo, porque vea cómo son las funciones. P por 4 menos 2P y 4 menos 4P. Esas son funciones en P, ¿cierto? Porque es una función autónoma. Y son polinomios, y los polinomios son continuos en todo R2, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo no defino una región, ¿cierto? No hablo pues como de región allí, porque la función es una función de una sola variable. O sea que en realidad estaré acá diciendo que el intervalo donde puedo tomar ese, de hecho puede ser desde menos infinito hasta infinito. O sea que quiere decir que cualquier punto que usted tome ahí, el problema de valor inicial va a tener solución única, porque cumple esto y cumple esto. Entonces, los problemas de valor inicial, en cualquiera que sea el punto que usted se ubique, van a tener solución única. Ah, eso me soluciona la pregunta que yo estaba haciendo, que si era posible que alguna curva atravesara esas dos líneas que marqué en color rojo. Y la respuesta es no, no las pueden atravesar, porque si las atraviesan, en el punto de intersección habrían dos soluciones o dos curvas que pasan por el mismo punto. Y eso no es posible porque el teorema de valor inicial, en cualquiera que sea el punto que usted tome, tiene solución única. Esto sucede única y exclusivamente para las funciones, las ecuaciones autónomas. ¿Listo? Entonces, claro, si usted tiene, como en este caso,
pues no va a tener ningún problema. Ya vas a ver que las curvas soluciones que están en la región R1 se tiene que mantener ahí, no puede estar en la región R1 y pasar a la región R2. Y las curvas que están en R2 se quedan ahí mismo. Y las de R3 también, o sea, ya no atraviesan, digamos, las distintas regiones, ¿sí? Y aún, bueno, y de manera importante a resaltar es que las curvas, las rectas, perdón, que marqué en color rojo, aparte de ser solución, pues, aparte de que esas rectas son solución, bueno, aparte de que las rectas estas que hice son solución, se comportan como unas especies de asíntotas, lo que ustedes mencionaban, ¿sí? Por eso ustedes ven aquí el dibujo. Aquí toman la función de manera general y empiezan a trabajar con ella. Yo tomé un ejemplo particular para que ustedes vieran cómo funcionaba la cosa. Y es muy parecido, ¿no? Entonces acá toman esas regiones, se dan cuenta que por el teorema del valor, el teorema de existencia y unicidad, solamente las curvas pueden quedarse en las regiones, ¿bien? Y por eso ustedes ven que aquí esas curvas se comportan como lo acabé de mencionar, ¿sí? Entonces, las rectas parecen como asíntotas horizontales y pues las curvas quedan ahí metidas, ¿bien? Entonces, más o menos vemos el comportamiento que tienen las curvas ahí dentro, sin haber pues tratado de solucionar esas ecuaciones, ¿sí? Simplemente con el hecho de que ustedes, pues digamos, como que analizaran lo que estaba pasando ahí, ¿bien? Sin necesidad de ir a hacer absolutamente ninguna cuenta ni nada, simplemente mirando como tal el resultado, ¿bien? Entonces, por eso ustedes ven que las curvas en realidad, quería borrar eso, pero no lo logré borrar. Las curvas aquí en lo verde están decreciendo, entonces más o menos vemos como que puede haber una especie de comportamiento de este estilo. Entonces, aquí la curva viene decreciendo. Por ejemplo, esta crece, entonces desde por acá viene así, viene creciendo, puede tener un comportamiento así. Y en la parte de la región de abajo, pues las curvas decrecen, entonces pueden ser como cosas de este estilo, ¿bien? No pueden atravesar por lo que ya acabé de mencionar, ¿no? Como hay solución única, entonces la única solución que puede solucionar su problema es precisamente P igual a 2, el que coloqué acá, ¿no? Bueno, entonces, resulta que los retratos de fase, por su forma, por la forma en la que está escrito, los distintos, pues, las distintas flechas, a los puntos críticos les podemos hacer una clasificación según la forma en la que están apuntando las flechas. Si apuntan hacia ellos o si apuntan en sentido contrario. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Bien? Entonces, les decía pues, haga de cuenta que usted ya tiene su retrato de fase y va a clasificar el punto crítico. Entonces, un punto crítico se llama asintóticamente estable o se le denomina atractor si en ese punto las flechas en la parte de arriba y en la de abajo apuntan hacia el punto, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? C es un punto crítico y las flechas están apuntando hacia él, ¿sí? Entonces, este es un atractor. Porque hagan de cuenta que es como si estuviera atrayendo a las flechas, ¿listo? Bueno, y si tiene un comportamiento totalmente contrario a este que acabé de marcar, pues se va a denominar repulsor. Es decir, si las flechas se están alejando del punto,
Bien, como acá. Entonces las flechas, vea que están apuntando en sentido contrario al punto, ambas flechas. Entonces a esta se le llama o un punto inestable o se le llama repulsor. Bien. Y adicionalmente, si hay alguna flecha que está apuntando al punto y otra que está apuntando pero en sentido contrario, o sea, una está apuntando hacia el punto y la otra está en sentido contrario, entonces estos se llaman puntos semiestables. Bien. Entonces puede ser o la flecha de arriba la que esté apuntando o la flecha de abajo, pero es como que una sí y la otra no. Entonces a este tipo de puntos se le llaman semiestables. ¿Listo? Semiestables. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo clasificamos aquí el punto 0? ¿Y cómo clasificamos? Estable, repulsor. 0 es Inestable. 0 es inestable. Sí, porque ambas van saliendo del punto. O sea, es repulsor. Porque ambas están yendo en sentido contrario al punto. Entonces este es repulsor. O sea, las flechas, vea que están como apartándose del punto. O sea, una va en sentido contrario y la otra también va en sentido contrario al punto. El 2, el punto 2 es ¿qué? Atractor. Entonces el punto 2 es atractor. Precisamente, pues las flechas están apuntando hacia el 2. ¿Listo? Están apuntando hacia el 2. Bien. Bueno, entonces vamos acá a colocar un par de ejemplos. Ustedes van a encontrar los puntos críticos y van a clasificar según sea pues, el tipo de punto que encuentran ustedes allí. ¿Listo? Entonces, vamos acá a dejar un ejercicio. Entonces, van a encontrar, entonces, en cada caso, haga el retrato de fase y clasifique los puntos críticos entonces primero de Y de X igual a Y a la 3 menos Y cuadrado 2 de Y de X igual a Y cuadrado menos 4Y más 4. 3 de Y de X igual a... bueno, vamos a cambiar acá. ¿Listo? Entonces, en cada caso van a hacer el retrato de fase correspondiente y van a clasificar los puntos críticos según pues, el tipo, ¿no? Atractor, repulsor o inestable. ¿Bien? Entonces, acá les dejo el dibujito.
Recuerden que el retrato de fase es, encuentren los puntos críticos, miren en qué pedazo la derivada es positiva, en qué pedazo es negativa y ahí según el signo pues marcan la flecha, bien sea hacia abajo o sea hacia arriba, ¿listo? Bueno, entonces vayan trabajando porfa en ese ejercicio, ¿listo? Tercio creciente. Bueno, entonces vamos a ver acá el intervalo. Es de menos infinito hasta 0, de 0 a 1/3 y de 1/3 a infinito. Entonces, acá uno puede ver y al cuadrado y puede ver 3y menos 1. Entonces, ya y al cuadrado en este intervalo, pues es, bueno, ya al cuadrado en cualquier intervalo va a ser positivo, ¿no? Y entre el intervalo de menos infinito a 0, este de acá es negativo, entre 0 y 1/3 es negativo, y aquí se vuelve positivo, ¿sí? Sí. Entonces, cuando hago el producto, esto queda negativo y esto se vuelve positivo. Entonces, flecha hacia abajo y flecha hacia arriba. O sea, flecha hacia abajo y hacia arriba. Bueno, entonces, ahora, según la clasificación que tenemos, este punto, el punto 0, es atractor, repulsor o semiestable. Semiestable. Estable. Exacto, entonces este es semiestable. Pues la flecha de abajo se está alejando del punto y la de arriba se está acercando a él. Entonces es semiestable. El 1/3. Repulsor. Repulsor. Listo, y como solamente tenemos dos, pues hasta ahí llega la clasificación. Ahora, para el segundo ejercicio, entonces, pues simplemente encontrar nuevamente los puntos críticos de esa ecuación autónoma. Entonces queda cuando de y de x es igual a 0, es decir, cuando y de y al cuadrado más menos 4y más 4 es igual a 0. Entonces queda y multiplica a y menos 2, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces de acá, los puntos que tenemos son y igual a 0 y y igual a 2, ¿cierto? Esos son los puntos críticos. Entonces, haciendo la gráfica del retrato de fase, nos queda, acá está y, está el punto 0 y está 2. ¿Listo? Entonces, bueno, el intervalo desde menos infinito hasta 0, ¿hacia dónde va la flecha? Es decreciente. Sí, es decreciente porque en ese intervalo y es negativo y pues esto que está acá siempre es positivo. Entonces queda negativo. En el intervalo de 0 a 2, pues la y se vuelve positivo y esto sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces la flecha va hacia arriba. Y pues en el otro lado también queda igual, ¿no? Positivo, sí. Queda positivo. Está creciendo, esto queda positivo, entonces pues el producto de los signos nos da igual a positivo. Clasifiquemos esos puntos. El 0, en este caso, ¿qué tipo de punto es?
Repulsor, inestable. El 0 es repulsor. Y el 2. Semiestable. Ajá. Semiestable porque la flecha de arriba está apuntando hacia el 2, pero la de abajo está apuntando hacia 2 y la de arriba se está alejando de él. Entonces, pues ahí ese punto es semiestable. Bien, finalmente, el 3. Finalmente, el ejercicio 3, encontramos los puntos críticos de esa ecuación y nos queda cuando de t de t es igual a 0. Esto es t menos 4, t más 3, igual a 0. Entonces, claramente acá hay 3 puntos que son pues críticos, ¿no? T igual a 0, t igual a 4 y t igual a menos 3. ¿Listo? T igual a menos 3. Entonces, ubicamos el retrato de fase. Nuevamente. Tenemos acá T. Y los puntos que vamos a ubicar son menos 3 por acá. El 0. Y 4. 0 y 4. Bien, entonces veamos qué pasa con este producto. Con t, t menos 4 y t más 3 en el intervalo desde menos 3 a infinito. Por ejemplo, perdón, desde menos infinito hasta menos 3. Entonces, en ese intervalo tenemos que este término pues es negativo. Este aquí, t menos 4, pues es negativo. Y t es negativo. Entonces, sí, decreciente. El producto de esos 3 signos me da igual a negativo. Entonces, la flecha que debo marcar aquí debe ir hacia abajo. Ahora, en el intervalo desde menos 3 hasta 0, este cambia de signo, ¿cierto? Y este sigue siendo, en ese intervalo tenemos negativo y este sigue siendo negativo. Entonces acá este signo sea positivo, cambia la flecha a ir hacia arriba. Ahora miramos en el intervalo desde 0 hasta 4. De 0 a 4. Decreciente. Esto se vuelve positivo, esto continúa siendo positivo y este término que está acá, de 0 a 4, es negativo, ¿cierto? Entonces acá todo esto se vuelve negativo, la flecha apunta hacia abajo. Bien. Y finalmente el intervalo de 4 a infinito, pues todo se vuelve positivo, ¿no? Esto también, y esto también. Entonces, flecha hacia arriba. Y clasifiquemos por último los puntos. Entonces, menos 3 es un punto de qué tipo. Repulsor, inestable. Entonces, menos 3 es un punto repulsor. El 0 es un punto Estable. estable o atractor. Atractor. Y 4. Repulsivo. Repulsor. Ajá. Entonces, 4 es un punto repulsor. Bien. Bueno, ahí ya tenemos la clasificación de los puntos críticos. De cada una de ellas, pues sabemos que, por ejemplo, en este punto 3, el menos 3, t igual a menos 3, t igual a 0 y t igual a 4, son solución de la ecuación diferencial. Bien. Y pues que además se comportan un poco como
esas asíntotas que podemos como observar aquí en digamos, en este gráfico. Otra cosa que también uno puede hacer es, recuerden que asociado a todo esto, nosotros habíamos hablado o habíamos visto también lo que eran los campos de dirección, ¿cierto? Campo de dirección. Voy a uno graficar ahí las funciones. Acá uno se puede dar cuenta de que precisamente digamos, en esos valores donde están los puntos críticos, se ven como las asíntotas marcadas de manera, o los elementos lineales están de manera horizontal. Entonces ahí también uno puede observar que el retrato de fase se puede ver ahí, ¿sí? Que las flechas, digamos, las funciones se ven, o las pendientes allí son positivas. En por ejemplo, en el intervalo de 0 a 4, las flechas se van a ver con pendiente negativa, ¿sí? Entonces, todo esto también se puede observar en esas gráficas, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a pasar a hablar en esta parte de un primer método de solución de ecuaciones diferenciales. O sea, ya dejamos de un lado lo que era el análisis cualitativo, que también vimos la parte de las ecuaciones autónomas y que pues la importancia que tienen esas ecuaciones y cómo podemos encontrar información acerca de las curvas sin tener como tal la curva, ¿sí? Sin tener la curva solución. Ahora vamos a empezar a hacer esos análisis de manera analítica, es decir, dar una solución como tal, ¿bien? Entonces, empezamos pues hablando de las ecuaciones que se llaman o se denominan ecuaciones con variables separables. ¿Qué características tienen esas ecuaciones? Pues bueno, las ecuaciones de primer orden, como ya sabemos, se pueden escribir de manera general así. ¿Listo? Entonces se va a llamar separable si la función que queda del otro lado, esa función f, en realidad se puede ver como un producto de dos funciones. ¿Qué características tienen esas funciones? Que una está escrita solo en términos de la x y la otra solo en términos de la y. O sea que vamos a tener esta apariencia. ¿Listo? O sea, que la f tenga precisamente esa apariencia. De ahí el nombre separable, porque usted va a poder separar la función del lado derecho. No es una función, por ejemplo, seno de x más y, cosas así, sino que va a poder usted separar la función que está solo escrita en x y la otra pues está escrita solo en términos de y. Las ecuaciones que acabamos de ver, que son ecuaciones autónomas, o sea, que tienen esta forma. Esta es una ecuación, perdón, esta no es autónoma. Esta es una ecuación donde la función solamente depende de g, ¿sí? Que son, este tipo de ecuaciones eran las que, digamos, ustedes estaban acostumbrados a resolver, ¿sí? Porque decían, mire, encuentre una ecuación, perdón, una curva que satisfaga esto, que la derivada sea g de x. Entonces, pues para resolver ese tipo de ecuaciones, uno simplemente decía, bueno, la solución de esto es simplemente yo integro. ¿Sí? Entonces integro con respecto a x. Y ahí obtengo, pues, quién va a ser mi familia de soluciones. Ese tipo de ecuaciones eran las que, pues, ustedes más resolvían. Y son de tipo separable porque en ese caso la h es como si fuera 1, ¿sí? Como si no apareciera, solamente aparece la g. También las que son autónomas, ¿sí? Las ecuaciones autónomas también son de variables separables porque las ecuaciones autónomas no tienen la función g de x, solamente está h de y.
Entonces esas son de tipo variable separable, ¿listo? Bueno, entonces el método de solución es muy parecido a lo que acabo de mencionar acá. Como su nombre lo indica, pues vamos a poder separar las funciones g y h, ¿listo? Y pues ese es el método como tal. Entonces el método de solución consiste en poder pasar o en poder manipular la expresión. Como está separada todo lo que tiene X de lo que tiene Y, entonces usted puede pasar este H al otro lado y le queda como la función 1 sobre H. Ojo, cuando hagamos ese tipo de cosas, vamos a tener que tener especial cuidado cuando H de Y se haga 0. ¿Listo? Porque ahí vamos a tener que tener unas consideraciones, porque estamos pasando a dividir. ¿Bien? Bueno, entonces nos queda esta expresión. Bueno, resulta que esa función 1 sobre H de Y la vamos a renombrar. Vamos a decir se va a llamar S de Y. ¿Listo? Simplemente hace un renombramiento de la función y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como una especie de sustitución y vamos a tomar una solución de la ecuación, o sea, alguien que solucione esa ecuación diferencial, pues es de tal manera que pues cumpla esto, ¿no? Entonces voy a decir, sea phi una solución, ¿listo? Entonces quiere decir que cuando usted vaya a reemplazar en la ecuación, entonces ¿cómo le queda? Le queda, reemplaza S de Y, o sea, S de phi. ¿Quién es la derivada de phi? Pues phi prima de X, y eso se supone debe ser igual a G. O sea, se debe cumplir esta identidad, ¿bien? Se debe cumplir esa igualdad. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente de esa ecuación que acabo de escribir, integro a ambos lados con respecto a X, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque estas, las dos, tanto esta como esta de acá, son funciones en términos de X, ¿bien? Una, pues, queda S compuesta phi por phi prima, ¿bien? A la hora de integrar, usted se da cuenta que la integral de la izquierda es una integral que se puede resolver usando una sustitución. ¿Qué sustitución? Pues nuevamente, y igual a phi de X. Entonces, si toma esta, la derivada es ¿quién? El diferencial de Y va a ser Y' de X. ¿Bien? Y bueno, pues eso me sirve para reemplazar y así simplemente me queda la integral de S de Y por dy igual a la integral de G de X por el de X. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo observan de pasar como de acá a acá, es como, ustedes dicen, pues bueno, es que básicamente lo que usted hizo fue como partir la fracción, pasar esto aquí. Sí. En esencia, sí. Pero es que resulta que acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchas veces no se tiene en cuenta eso porque, bueno, digamos que son pormenores que ustedes dirían, pues bueno, no hay como mucho que pensar a la hora de uno considerar eso, ¿sí? O sea, manejar los diferenciales como si fueran fracciones. Eso se utiliza muy a menudo, sobre todo en ecuaciones. En física acostumbran a utilizar los diferenciales como si fueran fracciones. Lo que pasa es que la forma de eso es una notación, ¿sí? No quiere decir que usted literal esté dividiendo de Y sobre de X y que pueda hacer una separación o una partición de esa fracción. Pero como estamos aquí viendo en este proceso, mire que yo no dije acá de una vez, de aquí nos vamos a saltar a escribir esto así. Que en últimas fue a lo que llegamos, pero no fue ese el proceso, ¿cierto? Dijimos, ok, va usted a hacer una sustitución,
va a escribir de esta manera, va a hacerla, se da cuenta que el lado izquierdo de la igualdad se puede hacer una sustitución y fue lo que hizo. Y de ahí apareció el de Y, ¿sí? De esa sustitución apareció el de Y. Entonces, claro, por eso es que a veces se olvida o uno olvida de que los fraccionarios en los diferenciales en realidad no son fraccionarios, son solamente una forma de notación, pero uno lo olvida porque de una u otra forma funcionan. El separar funciona, ¿sí? Entonces, como pues eso como a manera de que ustedes pues lo tengan presente, sí se puede como separar ahí, pero tienen que tener eso pues digamos como muy, muy en cuenta de que aunque son fracciones, no es como si estuviéramos literalmente dividiendo de Y sobre de X, ¿listo? Entonces ahí como para que tengan eso pues presente, ¿no? Y una vez pues ustedes ya tengan la integral hecha a ambos lados, una con respecto a Y y la otra con respecto a X, pues usted va a poder tener de manera explícita o de manera implícita una solución para su ecuación en ese caso, ¿sí? Bueno, acá podemos pasar a revisar los ejercicios y empezar a hacer ejercicios como tal. Antes de pasar a hacer los ejercicios, quiero que hagamos una pequeña observación. Y es precisamente a esto que quiero hacer observación. El hecho de que usted pueda pasar a dividir sobre h de y, tiene que tener presente y tiene que tener muy en cuenta de que si hay puntos o elementos o valores de la y que hagan a esa función h, la hagan 0, pues usted no va a poder hacer la división. Y no solamente eso, son rectas bastante particulares porque no solamente pues dan como problemas, sino que además ellas son solución, se pueden considerar como solución. ¿Bien? Entonces eso es lo que quiero que analicemos acá. Entonces esto como a modo de observación. Entonces en el tema de variables separables, una ecuación diferencial de primer orden llamada, o se dice que es de variables separables, si usted puede escribir a esto como un producto donde está la función g de x y está la función h de y. ¿Listo? Entonces acá viene la observación. Y la observación es, sea C, voy a cambiarle el nombre, sea acá un número real tal que haga que h de y sea igual a 0. Entonces, vamos a tener algo parecido a lo que teníamos en las ecuaciones autónomas. Y es que las rectas de la forma y igual a un k, o sea, en este caso y igual a k, es solución de la ecuación diferencial. Esa es la observación que quiero hacer en esta parte. ¿Por qué es solución? Entonces, vamos a mirar por qué es solución. Entonces, veamos que y igual a k es solución de la ecuación diferencial. Para que sea solución de la ecuación diferencial, entonces, pues a la hora de reemplazarla, debe haber una identidad, ¿no? Entonces, como k es una constante, la derivada de esto, pues es igual a 0, ¿cierto? La derivada es igual a 0. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial que tenemos, pues mira, queda de y de x es igual a g de x por h de k, ¿cierto? Porque estoy diciendo que y es igual a k. Entonces, como la derivada aquí dio 0, recuerde que por por k ser de tal manera que
acá me faltó escribir, no, es h de k, de tal manera que haga 0k, eso quiere decir que esto es igual a 0. Y pues claramente usted obtuvo aquí una identidad, 0 es igual a 0, claro que sí. Entonces, estas soluciones que están aquí, a menudo se le llaman soluciones singulares. ¿Por qué se le llaman soluciones singulares? Recuerden ustedes que era una solución singular. Es una solución que está como solita o está como aparte de la familia de soluciones, ¿sí? Es como una solución que no se ajusta a la familia de soluciones que usted va a tener haciendo pues el proceso que les mencioné de separar e integrar. Pues se le llama a esa solución, se le llama una solución singular, ¿listo? Entonces, a manera de observación tenemos esto, ¿bien? Entonces, usualmente las ecuaciones diferenciales separables pueden tener lo que se llama como pérdida de solución. ¿Y qué es eso de pérdida de la solución? Pues son precisamente y igual a un k que se convierte en una solución singular de la ecuación diferencial, donde k es precisamente un número real tal que hace que h de k sea igual a 0. ¿Listo? Y se dice que pérdida de solución, ¿por qué se le dice que es una pérdida de solución? Porque a menudo uno, digamos, como que se ocupa de solucionar la ecuación diferencial, ¿sí? O sea, de ir a hacer todo el proceso que vimos acá. El de separar y el de integrar a ambos lados y bueno, listo, obtuvo la familia de soluciones. Pero resulta que a usted se le está olvidando esa solución singular, que son todas los numeritos que hacen 0 la h, ¿cierto? La que depende solamente de y, porque ellas solucionan la ecuación diferencial. Entonces, muchas veces cuando les preguntan por problemas de valores iniciales, donde los puntos caen sobre ese tipo de rectas, entonces usted se pone, hace todo el proceso, encuentra quién es su familia y a la hora de ir a reemplazar no encuentra ningún valor del parámetro que le permita tener solución. Entonces usted empieza a decir, bueno, es que acá no hay solución o qué pasó acá, ¿sí? Entonces, es precisamente por eso, porque hay que tener cuidado con la pérdida de solución cuando pasa este tipo de cosas. Si, por ejemplo, la función h no está, o sea, simplemente usted tiene de y de x igual a g de x, pues no va a tener pérdida de solución, ¿sí? Pero pues si hay una función, si en su fórmula, en la ecuación diferencial, usted tiene una función que depende solo de y, pues tiene que tener en cuenta quiénes hacen 0 esa función. ¿Listo? Es como para tener en cuenta esa primera observación. Bien, entonces empecemos a trabajar con estas dos primeras ecuaciones, que claramente es de variables separables cada una de ellas. ¿Por qué? Porque pues para que sea variable separable usted tiene que poderla escribir de esta forma. O sea, esto queda igual a y. Esto que está multiplicando aquí, pues lo podemos pasar al otro lado y queda como 1 sobre 1 más 2x. O sea que tenemos una función que depende solo de y otra que depende solo de x. Entonces sí es una función de variables separables. Al igual que esta de acá. Esta de acá pues es de variables separables porque usted puede escribir esto así, como menos x por 1 sobre y. Entonces, esta depende solo de x y esta acá depende solo de y.
entonces es separable, ¿listo? Bueno, entonces vayan por favor trabajando con la ecuación 1 y 2, bueno, con la 1 principalmente, para que vayan resolviendo esa ecuación y ven que usted dice, hay para que haya curva que sea, como es una función de una ecuación de primer orden, entonces que sea diferenciable. ¿Listo? Y que la función sea con la derivada sea continua en ese intervalo. ¿Bien? Entonces van a pensar en esa parte. ¿Listo? Vayan a donde la bueno, aquí de una vez como que podemos empezar a pensar en qué tipo de soluciones singulares vamos a tener. Entonces, recuerden, las singulares es la que hace que la función que depende solo de y se haga cero. Entonces, aquí vamos a tener una solución que posiblemente puede ser singular. Eso también hay que dejarlo claro porque digo que posiblemente puede ser singular. Porque puede que en su familia de soluciones ya esté incluida. Entonces, si ya está incluida, pues no va a ser singular. ¿Bien? Entonces, simplemente vamos a tener eso en cuenta y recuerde aquí que pues la función, en este caso, voy a escribir con otro color. En este caso, h de y para nosotros es y, entonces, pues las posibles soluciones que van a ser singulares son y igual a 0, o sea, la solución trivial, ¿no? Vamos a ver si esa solución ya está incluida dentro de la familia de soluciones o no. Bien. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es tratar de separar, ¿sí? Vamos a pasar lo que tiene y al lado izquierdo y al lado derecho dejamos lo que tiene x. ¿Por qué hay que hacer por qué hay que dividir de esa manera? Porque usted quiere dejar este de y acá, ¿cierto? Y el de x como está en denominador, recuerden que es como, nuevamente digo, es como si trabajáramos esto como una fracción y separar los elementos, pero pues ya saben en el fondo qué es lo que hay, ¿no? Entonces, aquí lo que procede es simplemente calcular la integral a ambos lados. La integral con respecto a cada una de sus diferenciales. Entonces, el primero es la integral de 1 sobre y. Entonces, pues la integral de 1 sobre y es igual a ¿qué? Es logaritmo natural de valor absoluto de y, ¿cierto? Más una constante. Esa constante vamos a llamarla C1, ¿listo? Esa constante pues aparece porque estamos integrando de manera indefinida, no hay límites de integración. Entonces aquí, ¿cuál es la integral de 1 sobre 1 más 2x? ¿Cuál es esa integral? 1 sobre 1 más 2x. Logaritmo natural. Bueno, entonces, un medio del logaritmo natural de 1 más 2x. Y a esto le vamos a agregar pues también una constante y voy a llamarla constante C2.
¿Qué hizo ahí para hacer esa integral? Pues sencillo, haga que esto se llame, haga una sustitución, que eso sea u, ¿cierto? Entonces la derivada de u es 2 veces el de x, y ahí pues haciendo la sustitución le sale ese resultado, ¿bien? Bueno, aquí vamos a tener mucho manejo de propiedades de los exponentes, que tener esas propiedades claras, y también propiedades de los logaritmos, ¿bien? Entonces a este lado voy a colocar esas propiedades para que usted se acuerde cuáles son esas propiedades. Entonces aquí, propiedades. Entonces, una primera propiedad que veo que vamos a utilizar es, bueno, por ahora esa no es tan clara, pero sí la vamos a usar. Entonces, queda logaritmo natural de, por ejemplo, a elevado a la b. Esto por propiedades es igual. Bajo el exponente y queda logaritmo natural de la base. ¿Listo? Eso con respecto al logaritmo. Cuando tengo logaritmo natural de a por logaritmo natural de b, ¿cómo queda esto? Por propiedades, ¿cómo queda? Logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. ¿Listo? Nada de separar ese por como logaritmo natural de a por logaritmo natural de b. No, se separa de esa forma. Cuando tengo logaritmo natural de a sobre b, ¿cómo se separa eso? Logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Ajá, de logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Bueno, sí, logaritmo natural de b. Uh-huh. Y pues todas las propiedades también de los exponentes. Que si tengo la misma base y diferente exponente y se está multiplicando, entonces los exponentes se suman. Bueno, estas creo que son un poquito más como pues cercanas a ustedes y pues se recuerdan mucho más fácil que de pronto las del logaritmo. ¿Bien? Bueno, ¿y para qué traigo a colación esas propiedades? Porque las vamos a utilizar aquí, ¿listo? Bueno, ustedes se dan cuenta que aquí tuvimos el manejo de, digamos que de algunas constantes como C1 y C2, ¿cierto? Que fueron las constantes de integración que salieron ahí. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de despejar la Y. Entonces, pues para tratar de despejar Y, voy a dejar esto de este lado y hay que pasar ese C1 al otro lado al igual. Entonces voy a colocarlo al lado de la otra constante. Y me queda pues algo así. C2 menos C1. Resulta que estas son constantes que varían pues en todos los reales, ¿cierto? Entonces yo voy a querer renombrarla y esto me va a servir mucho pues para evitar estar manejando todo ese montón de constantes. Entonces esta la voy a llamar C3, ¿sí? O la voy a llamar C, o la voy a llamar K, ya, bueno, cualquiera que sea el nombre que usted le quiera colocar, ¿bien? Bueno, entonces aquí, nos queda logaritmo natural de Y igual a 1/2 logaritmo natural de 1 más 2x más la constante C3. Como quiero despejar el logaritmo, yo sé que la función inversa del logaritmo es la función exponencial, ¿cierto? Entonces, si aplico exponencial a ambos lados, me quedaría algo así. Valor absoluto de e a la 1/2 del logaritmo natural de 1 más 2x más la constante C3. ¿Listo? Bueno, y aquí es donde vamos a aplicar propiedades. ¿Listo? Vamos a aplicar propiedades acá. ¿Qué propiedades vamos a aplicar? Entonces, ¿qué pasa cuando en un exponente hay una suma? ¿Cómo se puede separar
esa suma, cómo puedo aplicar las propiedades de las funciones exponenciales acá. Con un producto. Exacto, entonces simplemente esto me queda e a la 1/2 del logaritmo natural de 1 más 2x por e a la c3. ¿Listo? Bueno, resulta que esto que está aquí, pues nuevamente es una constante. Bueno, ahí usted puede ver que es una constante positiva por la forma o por la apariencia de e, pero acá. ¿Listo? Entonces, su expresión le queda así. Acá la voy a poner aquí adelante porque es una constante. ¿Listo? Vamos a ver en el exponente de la e que tenemos. Bueno, yo sé que e y logaritmo natural son funciones inversas. Si yo tuviera e a la logaritmo, esa compuesta es igual a la identidad, es decir, como que me queda solamente el exponente. Pero me doy cuenta que acá hay un medio, o sea, un medio está antecediendo al logaritmo. Entonces yo quiero que mi expresión me quede así, yo quiero que me quede e a la logaritmo natural de algo, ¿sí? Entonces vea que un medio está multiplicando el logaritmo. ¿Qué propiedad debería utilizar ahí para poder quitarme como ese un medio de al lado del logaritmo? Se podría elevar el Euler a la 1/2 y multiplicarlo por el Euler. Ah, no, mentira. Elevar el 1 más 2x a la 1/2, o sea, por la primera propiedad del logaritmo. Bajar el 1/2. Podríamos. Aplicar la primera propiedad, dice... su Podríamos compañero, multiplicar. Ahora al cuadrado a los dos lados. En la hora de usted trabajar, lo que quiere hacer es despejar la y, ¿sí? Lo que quiere usted hacer es despejar la y, entonces no puede como ir agregándole más cosas porque si no, pues acá aparecería como un 2 y después otra vez volver a despejar. Entonces, por la propiedad 1, lo que podemos hacer es expresar a esto como logaritmo natural de 1 más 2x a la 1/2. ¿Listo? Esa es la primera propiedad. Bien, y entonces de esta forma ya me queda que k es igual, bueno, como e y logaritmo son funciones, una en la inversa de la otra, entonces nos queda valor absoluto de 1 más 2x a la 1/2. Bueno, entonces, fíjense que todo esto queda en términos de valor, bueno, digamos como de valor absoluto, ¿sí? De valor absoluto. Entonces, perdón. Acá me quedó algo mal. Porque, sí, hay que dejar esto. Logaritmo natural le va a la 1/2. No sé por qué coloqué eso dentro del valor absoluto. Hay que dejarlo por fuera. Eso, acá. Ahora sí. Entonces, esto nos quedó valor absoluto de 1 más 2x a la 1/2. Bueno, y ahí, para decir cuál es la solución que tenemos, hay que revisar, ¿no? Esto que está a la 1/2, hay que recordar que es raíz cuadrada, ¿cierto? Pero pues con eso no va a haber mucho lío porque como esto le queda de esa manera, valor absoluto de 1 más 2x, aquí usted no se tiene que preocupar porque ¿qué pasa si lo que está dentro del paréntesis llega a ser negativo? Pues ya se quitó ese problema porque precisamente el término 1 más 2x está dentro del valor absoluto,
¿sí? Entonces, puede, digamos que, estar tranquilo por ese lado, ¿no? Ahora, del lado izquierdo yo tengo valor absoluto de Y, ¿sí? Tengo valor absoluto de Y. Entonces, valor absoluto de Y puede tomar dos valores. ¿Cómo se define valor absoluto de Y? Valor absoluto de Y es una función que se define así, como Y, si Y es mayor o igual que 0, y se define como menos Y, si Y es menor que 0. Si Y es menor que 0, ¿cierto? Entonces, pues esto lo podemos ver también, que Y va a ser más o menos a veces la raíz de valor absoluto de 1 más 2x. ¿Quién era K? K era una constante. Entonces, vea que estoy tomando la constante positiva y la constante pues también negativa. Entonces, usted puede simplemente decir, yo quiero que esto se llame C. Recuerde que K es una constante. ¿Listo? Entonces, en últimas, usted puede decir, ah, mire, esto es de la forma Y igual a una constante C por raíz de valor absoluto de 1 más 2, de 1 más 2x. ¿Listo? Si usted no quiere colocar el valor absoluto, ¿qué restricción debería colocar si usted quiere quitar pues el valor absoluto? La restricción, si quiere colocar eso sin valor absoluto, debería tener en cuenta que si lo coloca de esta manera, 1 más 2x tiene que ser mayor o igual que 0, para que no tenga ningún problema con la raíz de números negativos, porque no va a ser pues un número real, ¿no? Finalmente, aquí usted puede decir el valor que toma C como constante es cualquier número real. Entonces, hagamos un recuento de las constantes que fuimos encontrando en el camino. Entonces, voy a marcar acá. La constante que encontramos fue C, ¿cierto? De para atrás. Esta fue cambio de la constante más o menos K. K fue el valor que tomé de E a la C3. Ese C3 salió de hacer la resta entre la constante C2 y la constante C1. Y la constante C1 y C2 pues son las constantes de integración. Si usted hubiera trabajado así, simplemente con estos términos, con C2 menos C1, entonces cuando hubiera llegado a este punto hubiera tenido estos. E a la C2 menos C1, ¿listo? Y si hubiera empezado a trabajar así, sin haber como renombrado las constantes, se hubiera vuelto un poquito más tedioso el manejo de las constantes. Entonces, por eso es que se hace como el hecho de renombrar a las constantes, ¿bien? Y trabajar más bien con esas constantes, digamos, como renombradas de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan ustedes acá que en la parte de arriba les dije, esta es una posible solución singular? ¿Por qué posible? Es una posible solución singular. Es posible solución singular porque puede que en mi familia de soluciones, para algún valor de la constante, yo obtenga esa solución. Y precisamente vamos a ver que eso es lo que pasa en este caso. ¿Por qué? Porque vea que si C toma el valor de 0, si C es la constante 0, entonces, ¿qué solución obtiene usted? Obtiene la solución trivial. O sea que esta, que era la posible solución singular, resultó estar en la familia de soluciones. O sea, a ver, la familia de soluciones suya es como este conjunto, ¿listo? Que tiene la forma C por raíz de 1 más 2x, donde C varía
en los reales, ¿listo? Entonces se dio cuenta que aquí, si C es igual a 0, entonces la solución que obtiene es la trivial, ¿bien? O sea que ella no es singular porque no está por fuera de la familia de soluciones, ¿sí? Está precisamente para el valor de C igual a 0, obtengo la solución trivial. Eso no es cierto en todos los casos, ¿sí? Las posibles soluciones singulares me pueden generar soluciones, de hecho, que son de ese tipo, singular, que no estén dentro de la familia de soluciones. Aquí digamos como que quedó cubierto esa parte, pero pues no siempre pasa, ¿bien? Bueno, yo creo que con este ejemplo podemos dejar por acá y la próxima clase retomamos en este tema del método de solución usando variables separables y pues ver en otros casos qué sucede con las soluciones singulares, si están incluidas en la familia o si por el contrario sí son soluciones de singulares. ¿Bien? Profe, Uh-huh. yo quería preguntarle, para ese caso también ese conjunto no tendría que tener también la restricción de que X sea mayor o igual a un medio. Sí, ahí vamos a ver el intervalo de definición también. ¿Bien? Pero bueno, por el tiempo lo terminamos de ver la Bueno, listo. otra clase. Sí, ahí también hay que tener en cuenta el intervalo de definición. Por ahora, Gracias, profe. listo. Por ahora simplemente quería mostrarles cómo es el manejo de variables separables. En variables separables tienen que manejar mucho las propiedades de logaritmo y las propiedades de exponencial, porque básicamente al uno pasar a dividir esta función al otro lado, en muchos casos va usted a tener que integrar y las integrales van a quedar como un logaritmo natural. Entonces, por eso hay que tener un buen manejo de esas propiedades. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejamos por acá y nos vemos la próxima clase.